El hecho de mentir es lo único que le queda a Claudia, porque al final es ¿qué va a defender? Es como voy a defender lo indefendible, ¿no? Lo que te está proponiendo es la continuación de eso. Bueno, Claro. es que es ponerte la soga al cuello y que lo que te propongan es echarla para arriba o que te tires de la silla. O sea, de verdad es un suicidio votar por Morena. Parecía como una muñeca de cera, sin expresiones. Y la verdad es que al final lo que habría que preguntarnos es, ¿queremos de verdad una persona que sea fría, que no tenga ese sentimiento, que no pueda tener una empatía con los mexicanos de qué es lo que se está viviendo? Eso fue lo que faltó en el debate. Creo que incluso el propio formato que se aprobó en el INE para este primer debate dejó mucho que desear y todos los mexicanos deseamos que haya respuestas. También queda muy claro que este gobierno solo es para unos cuantos. O sea, este presidente creo que es el único que no ha sido representante de todos, sino más bien nada más de lo que ellos creen que de sus seguidores. Amigos, bienvenidos al programa de los jóvenes atípicas, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un programa especial, un programa de jóvenes, porque vamos a hacer un análisis de lo que vimos en el debate de la semana pasada, del primer debate presidencial, y proyectar un poco qué queremos para el próximo debate. Hoy me acompañan dos jóvenes muy, muy brillantes, que es un gusto que estén aquí con nosotros. De este lado, ya lo conocen, es de los jóvenes fundadores del programa, Dylan Pizaña. Dylan, bienvenido. Gracias, Verito. Feliz de estar aquí otra vez. La verdad es que no había podido venir porque andamos en campaña, y andar en campaña significa estar en las calles convenciendo a la gente que voten por la democracia. Y de eso es lo que hemos estado haciendo todas estas semanas. Por eso es que me he ausentado un poco, pero voy a tratar de venir lo más posible. No, bueno, es un gran propósito. Cuéntanos un poco por dónde andas. Pues soy candidato a diputado local en el Distrito 11 junto con mi amigo Pedro Díaz. Vamos a competir ese distrito. También estamos apoyando, por supuesto, a Santiago Taboada para que gane la jefatura de gobierno. Y a Luis Mendoza también en Benito Juárez, ahí andamos también apoyándolo. Y también, por supuesto, a la señorona Xóchitl Gálvez, que va a ser la próxima presidenta de este país. Y pues en eso andamos, fíjate, 4 campañas y ahí andamos. O sea, ya no me doy abasto, incluso ando medio agripado, pero estamos dando la batalla. Es que, o sea, toma vitaminas porque sí vas a necesitar muchas energías. Sí. Y de este lado también ya la conocen. A mí no me había tocado coincidir con ella en el programa, así que también es un gran placer estar con ella. Marifer Bolaños. Marifer, bienvenida. Muchas gracias, Vero. Pues la verdad es que también, qué honor con Dylan, el pionero también de jóvenes, también contigo, Vero, también no me había tocado coincidir. Y también andamos en campaña, por eso ahora sí venimos muy relajados, pero sí estamos batallando y, como dice Dylan, convenciendo a la gente, porque evidentemente hasta en las calles nos toca ver la polarización que viene desde la parte de arriba, de la que tanto hemos ido hablando, y que nos toca verla en viva voz de la gente. Y pues ha sido difícil, sí, pero la realidad es que cada vez la gente creo que está despertando más, y cada vez la gente ya no se compra tanto los discursos que vienen de las mañaneras, y cada vez la gente quiere un cambio, y creo que en efecto Taboada es una gran esperanza para la Ciudad de México. Y bueno, a mí me toca desde la alcaldía de Tlalpan con mi fórmula Karina Medina, y ahí es donde estamos apoyando a la próxima también alcaldesa Alfa González. Pues Eso. Para que vean que no nos vayan a comentar que nada más criticamos, porque bueno, yo sí que nada más critico, pero aquí estos dos jóvenes están muy, muy activos, están entrándole con todo, traen buenas propuestas para México, para la ciudad, para el país. Entonces, bueno, dos jóvenes muy, muy valiosos. Y ahora sí, antes de empezar el programa, nada más como siempre, les pido que nos ayuden dándole like y compartiéndolo con personas específicamente menores de 30 años. Nos encantan que nos vean de todas las edades, se los agradecemos, pero queremos hablarle ahorita específicamente a los menores de 30. Entonces, por favor, sobrinos, tíos, primos, compartan este programa a ellos. Y les voy a decir, nos quedaron mal la semana pasada. Habíamos pedido 10,000 likes y llegamos a como 9,500 la última vez que lo vi, que fue ayer en la noche. Sí. Entonces, por favor, ayúdenos. La siguiente semana, les aviso, la meta sigue en 10,000 hasta que la superemos, por favor. Tiene que ser esta ocasión. Así es. Y ahora sí, ya vamos con todo al programa. Vamos al análisis del debate que está sonando muchísimo. A ver, empiezo, Dylan, de este lado. ¿Viste que se volvió durante la semana tendencia el hashtag Contéstame Claudia? Sí, así es.
¿Por qué crees que los mexicanos estamos exigiendo tantas respuestas de Claudia? ¿Por qué está fallando tanto en darnos la cara? Porque eso fue lo que faltó en el debate. Creo que incluso el propio formato que se aprobó en el INE para este primer debate dejó mucho que desear y todos los mexicanos deseamos que haya respuestas. En cambio, por ejemplo, Xóchitl Gálvez se le cuestionaba y respondía. Y Sheinbaum pues se quedó por aclarar varias cosas, entre ellas, por ejemplo, pues lo de siempre, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de que se le cayó el metro, pero particularmente este tema de los Panama Papers, en donde Claudia, al principio, cuando Xóchitl se cuestionó, dijo que Xóchitl estaba dando información falsa. 3 doritos después, sale Claudia en una entrevista a decir, bueno, es que sí, solamente que eran de mi abuelita, y aunque pareciera broma, sí, ella dice que eran de su abuelita, esas cuentas que tienen en paraísos fiscales, que para el auditorio un paraíso fiscal es tener cuentas en otro país para evadir impuestos. Entonces, a lo que habría que preguntarle y que ella tendría que responder es de cuántas cuentas estamos hablando, a nombre de quién están, de qué familiares de Claudia Sheinbaum están esas cuentas y cuántos millones de pesos están, tienen esas cuentas y están evadiendo impuestos. Entonces hay varias preguntas que Sheinbaum tiene que responder y se quedó corta en el debate. Claro, no, y aparte justo lo que dices es muy sospechoso, o sea, porque todavía si desde el principio lo hubiera dicho, tampoco estaríamos muy convencidos, sí, pero un poquito más. Pero el hecho que primero lo esconda, que diga, no, eso es mentira, y luego ya se ve que alguien por ahí le aconsejó, mejor si ve diciendo la verdad, sí, también eso a mí me pone, pues, que tienen que esconder, hay muchísimo más pero sí dinero, está terrible que no haya como una sanción de mentir a nivel nacional, mentir en un debate presidencial, o sea, tú quieres ser presidente de México o presidenta de México, tienes que decir la verdad y tienes que responder sí o no ante los cuestionamientos que se te están haciendo. Yo esperaría que para el siguiente formato de debate del INE sí haya pues la posibilidad de que no puedan evadir las preguntas, sino que sí respondan si sí o si no de lo que se les está cuestionando. Oye, Marifer, ¿tú cómo viste esta actitud de Claudia? O sea, justo esta voluntad, me quedo callada, les doy, nada más muevo la cabecita, que por ahí veíamos que es lo único que respondía. ¿Por qué crees que no se defiende? ¿Por qué crees que no da explicaciones? Pues mira, de inicio porque creo que no hay que defender, ¿no? O sea, y también lo que decía Dylan, ¿no? O sea, el hecho de mentir es lo único que le queda a Claudia, porque al final es ¿qué va a defender? Es como de, voy a defender lo indefendible, ¿no? Y en efecto, creo que al final del día lo que se notó también, y aquí quiero hacer como un paréntesis en el tema del lenguaje corporal, yo sí vi cierta complicidad, porque al final Claudia, yo creo que ella nada más iba a decir lo que le dijeron que dijera, no iba más. Sí. No iba, si Xóchitl era la que quería romper y sacarla de la caja y contéstame, Claudia era de, yo nada más estoy viendo frente, mi cámara y el tiempo, ¿no? Creo que para ella el tiempo era muy importante. Y vi cierta complicidad con el Esquirol, y sí lo voy a decir claramente, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Yo tenía mis reservas, mis dudas, pero en ese debate lo noté. Si ustedes lo notaron también, ellos nada más, Claudia volteaba a ver a Maynes. Maynes volteaba a ver a Claudia con su eterna sonrisa, ¿no? De también que nos daba un poco de nerviosismo de parte de Maynes, ¿no? Sí. Se descompuso Maynes, ¿no? Estaba sí, no. O sea, fue Maynes así todo el tiempo sonriendo y yo en modo perfecto y yo en modo ataco y respondo. Pero aún así hay que decir también que en efecto esta parte a Xóchitl le fue un poco más incómodo porque ella soltaba las preguntas, pero no respondían. O sea, si no había respuesta, pues Xóchitl se quedaba en un vacío de comunicación. Y entonces era de, ¿para dónde entro? ¿No? Yo ataco, doy golpes certeros, pregunto, pero también esto le quitó tiempo para hacer propuestas, que trae muchas, claro, y que obviamente sí traía y sí las pudo poner sobre la mesa, pero no pudo hacerlo al 100% de entrada, sí por la dinámica del INE, por el formato que se hizo, pero sí tengo que hacer esa especificación porque yo sí noté cierta complicidad en esa parte, porque Claudia es muy analítica, Xóchitl es más emocional, sí, y se vio, o sea, si tú lo analizas desde ese punto, pues se notó en el debate, ¿no? Más que analítica, yo diría que es fría, sí, y no precisamente calculadora, más bien fría, y le apodaron incluso la dama de hielo, ¿no? Sí. Por la frialdad en la que respondía, o sea, parecía como una muñeca de cera, sin expresiones,
Y la verdad es que al final lo que habría que preguntarnos es, ¿queremos de verdad una persona que sea fría, que no tenga ese sentimiento, que no pueda tener una empatía con los mexicanos de qué es lo que se está viviendo? Pues entonces ahora vemos por qué no le duele que mueran personas a causa de la violencia, a causa de que se caiga el metro, por ejemplo, y por qué con toda, pues sí, con todo cinismo, ahora aspira a la presidencia de la República, porque nunca le han dolido las desgracias de los mexicanos. Yo creo que también parte de esa frialdad y parte de estas evasivas parten de que, como dices, solo iba a dar un speech porque se lo habían escrito, porque tenían ciertas instrucciones. O sea, Xóchitl lo que tiene es muchas veces la habilidad como de poder pensar, ser espontánea, o sea, sobre el camino ir viendo, ir jalando hilitos. Y Claudia, dado o que no tiene esa habilidad o que no le es permitido porque ya tiene un escrito y porque no se puede salir de la caja, entonces no tiene esta misma posibilidad de hacerlo. A mí me da risa, perdóname que te interrumpa, Vero, pero me acabo de acordar, apenas en una entrevista a Claudia le dicen, pues, ¿cuál es la travesura que has hecho en la juventud? Y ella dice, no, pues una vez me sacaron del salón de clases, y tú dices, bueno, ¿por qué, no? A lo mejor va a contar algo interesante. Y dice, no, pues es que por andar platicando con mis compañeros, y tú te quedas así con cara de no manches, wow, qué anécdota, ¿no? Porque justo, o sea, no tiene pues gracia siquiera para contar un chiste. Detengan a Claudia, está fuera de control. Claro, exacto, es que ella no es de nada espontánea y no tiene ni carisma. Y la verdad es que estuvo perfecto eso que dijo Xóchitl de no eres López Obrador. O sea, creo que ese punto de hacerla entender que por más que ella quiera, no es López Obrador, porque hay que reconocer que sí, o sea, cuando López Obrador, después de caminar 18 años, empieza a generar empatía con la gente, pues la gente sí era como de, es que él sí tiene carisma, él sí es un líder, ¿no? Es un líder social. Pero Claudia no lo es y no lo va a hacer. Pues al menos era alguien que se movía por voluntad propia. Aquí tenemos a alguien que le tiene que estar dando la vuelta a López Obrador como muñequito de cuerda para que pueda actuar. Y también hubo un momento clave en el debate que a mí me pareció muy, muy grave y que incluso yo le hubiera sacado un poco más de provecho, que creo que fue cuando Xóchitl empieza a cuestionar de la línea 12 y creo que la presiona un poquito más y Claudia contesta, no tendría tiempo suficiente para contestar. Eso a mí se me hizo súper grave. Es como, claro, es que puedes tener la vida entera y no podrías justificar todas las fallas que ha habido en tu gobierno y todas las consecuencias que esas fallas han tenido. O sea, son tan graves que no te van a alcanzar ni los 2 minutos ni un sexenio para poder contestarlas. Es que ¿cómo puedes justificar la muerte de tanta gente cuando tú eras la que gobernaba, no? Claro. O sea, cuando estaba en tus manos. Exacto. Y cuando fue por tu negligencia. Y además habría que sumarle no solo el tema de la línea 12, sino también Xóchitl mencionó el tema del colegio Repsamen, en donde murieron niños incluso, y entonces ya es el metro, el Repsamen. También mencionó Xóchitl el tema de la ivermectina, este medicamento para los piojos que se les dio y que incluso tristemente yo me tomé. La verdad, hay que decirlo, me dieron mi kit y tú confías en que el gobierno te está dando medicamentos que te van a funcionar, ¿no? Pero miren, de piojos, pues sí, no me quejé toda la pandemia. Trae el pelo pero exacto, pero del COVID sí lo tenía, o sea, al final de cuentas fuimos utilizados como ratas de laboratorio, esa es la verdad. Y pues bueno, aquí andamos vivos, pero ¿cuántos podrán decir eso, no? ¿Cuántos no se murieron a causa de un mal manejo de la pandemia? Claro. Y Claudia sí es corresponsable en la Ciudad de México de eso. Oigan, y si tuvieran que resumir, o sea, en este hashtag que se hizo en tendencia, Contéstame Claudia, si tuvieran que contestarle en un tuit a un Contéstame Claudia, ¿qué le pedirías que te contestara? Yo le diría, contésteme Claudia, ¿por qué se está postulando a la presidencia de la República? ¿Con qué cara? Después de los muertos del metro y de los muertos del Repsamen. O sea, ¿con qué cara? Yo también le diría que por qué dice que la 4T es feminista cuando en realidad no lo es. Cuando ella era jefa de gobierno y ponían vallas, eso también ya lo había mencionado, y la realidad es que es pura mentira. ¿Por qué miente tanto y por qué se cree esas mentiras? Ese es un tema súper importante al que quiero también que pasemos, al tema de las mujeres. En el debate, Morena siempre se jacta de ser yo con los vulnerables, yo con los más pobres, yo con los que no están, no son defendidos por nadie. Y cuando se habló de grupos vulnerables, no tenían ningún tipo de estrategia para saber cómo defenderlos. Y cuando se habló específicamente de las mujeres, que ojo, es el 52% del padrón electoral, 51% de la población mexicana,
Claudia se enojó. O sea, después de una pregunta de mujeres, y Claudia ya la siguiente dijo, ya hablamos, yo ya no quiero hablar de esto, le quiero dar la vuelta. Y además, en el tema de las mujeres, mintió muchísimo. Y esto, a ver, sí hay que ser muy claros, como tú dices, no le podemos permitir que en un debate frente al INE diga datos tan erróneos a los ciudadanos, decir que feminicidio que se comete, feminicidio que se castiga en la Ciudad de México, eso equivaldría a una impunidad del 0%. Claro. Cuando los datos de México Evalúa, por ejemplo, hablan de una impunidad del 99.1%. O sea, ¿en qué mundo vive? ¿Cómo se atreve a mentir de esa manera? En una realidad paralela, eso me queda clarísimo, porque aparte, digo, si ella de verdad fuera feminista, pues mínimo si no lo tenía dictado, volteo y le contesto directo a Xóchitl, porque es de mujer a mujer. Y ni siquiera ahí mostró empatía, y era lo que yo hace rato decía Dylan, ¿no? O sea, de verdad queremos que una mujer así nos gobierne, porque yo no me sentiría orgullosa de decir que es la primera mujer que va a gobernar México. O sea, decir que esa mujer va a pasar a la historia como la primera mujer de México, presidenta de México, y que nunca fue para responder una falta de medicamentos, nunca fue para responder una falta de estancias infantiles, una falta de atención médica, de atención en muchos aspectos. Incluso ella dice que es ambientalista y la realidad es que tampoco ni una palmera puede cuidar. Entonces, claro, ahí es cuando dices, ¿de verdad la gente le puede creer a una mujer así? O sea, sí es preocupante que Claudia Sheinbaum llegase a ser presidenta de México. O sea, que Dios no lo quiera, digo, hay que tocar madera para que eso no suceda, y hay que salir a votar el 2 de junio. Exacto, y hay que decir qué podría pasar si eso sucediera. O sea, sería para mí la destrucción de México. Y que en caso que eso llegara a suceder, la verdad que sería irónico y bastante triste, porque sería la primera presidenta de México que le da la espalda a las mujeres. Por eso no puede ser presidenta de México. Exacto. Y por eso, si es que va a haber una presidenta de México, que sí lo va a hacer, y va a ser Xóchitl, que sea una presidenta que sea aliada de las mujeres. Vean nada más la diferencia. Mientras Sheinbaum gaseaba a las mujeres siendo jefa de gobierno, Xóchitl caminaba con las mujeres. Caminó junto con Kenia, me consta. Hay videos en donde las gasearon a las dos. O sea, mientras una caminaba, la otra las gaseaba. Y además, pues sí, la verdad es que sería muy triste que alguien que miente en los debates diciendo que disminuyeron los feminicidios, porque así lo dijo, tal cual, cuando las cifras dicen todo lo contrario. Del 2015 al 2022 aumentó un 127% los feminicidios en la Ciudad de México. Entonces, ¿de dónde saca la señora Sheinbaum que disminuyeron? Como dicen, viven en una realidad paralela, porque yo también no entiendo en qué mundo vive o en qué realidad alterna vive para presumir el INSABI o el IMSS Bienestar como un logro, claro, cuando el INSABI fracasó y tuvieron que transitar al IMSS Bienestar, y que también está siendo un fracaso porque ni con esta farmaciota se da abasto el tema de los medicamentos. No hay tratamientos y no hay medicamentos, y en vez de reconocer el error, continúan aferrándose a que sí está funcionando. Claro. Y pues más bien del lado contrario, Xóchitl Gálvez sí está enfrentando el problema, reconoce que hay una falta de medicamentos y claramente hace alusión a esta tarjeta Mi Salud, que hay que decírselo a todos los mexicanos, y ojalá quienes nos están viendo lleven pues ese mensaje a todos los que puedan, de que va a haber una tarjeta en donde si el hospital público no tiene los medicamentos o el tratamiento que necesitas, puedes ir a un hospital privado y ahí te lo van a dar, y obviamente el Estado es quien lo va a pagar. Fíjate que Xóchitl fue la única que dio una propuesta de salud. Exacto. O sea, Maynes se perdió presentándose en series, no me acuerdo ni qué más. La verdad es que ya no le estaba poniendo atención porque me estaba dando, los jóvenes dicen cringe, me estaba dando cringe, o sea, me daba penita ajena, se puede traducir un poco así. Claudia lo único que ofrecía era una continuidad. Es como, ¿cómo me puedes decir que el peor gobierno, el más destructivo en términos de salud, el que le quitó a, ¿qué son?, 30 millones de mexicanos el acceso a la salud, lo que te está proponiendo es la continuación de eso? Bueno, claro, es que es ponerte la soga al cuello y que lo que te propongan es echarla para arriba o que te tires de la silla. O sea, de verdad es un suicidio votar por Morena. Es que de verdad lo digo así. Es tristísimo que sean tan cínicos que lo propongan.
Y Xochitl tiene una propuesta que a mí se me hace bastante buena porque al final del día lo que hace es garantizar el acceso a la salud. O sea, si no te lo podemos garantizar porque la administración pública esté siendo o incompetente o esté siendo insuficiente, pues al menos de lo privado. Y obviamente va a haber un trabajo en la administración pública para poder surtir, para que todo vaya bien, porque ojo, ya lo teníamos. O sea, ni siquiera es encontrar el hilo negro. El abasto de medicamentos era una realidad en México. No, y además la tía Tatis pone en Twitter así de cómo se le ocurre a Xochitl proponer que se le va a pagar al sector privado. A ver, señora, pues entonces, ¿qué quiere? O sea, esta es una solución inteligente para resolver este grave problema que seguramente cuando Xochitl llega a la presidencia, pues no va a ser de la noche a la mañana que haya medicamentos y haya tratamientos. Tiene que haber un lapso en donde puedas ir a un hospital privado y ahí te den el medicamento y el tratamiento que necesitas mientras arreglan todo el desmadre que dejaron. Esa es la realidad. A ver, es una solución, perdón, nada más, rapidísimo, es una solución, punto. O sea, alguien está dando una solución a un problema que a un problema que Morena creó y que Morena no ha podido solucionar. Pero es que ¿por qué le tienen tanto rechazo al sector privado? O sea, ¿por qué no trabajar en conjunto? Si este país no se entiende sin el sector privado, esa es la verdad. Es una realidad. Y además, yo creo que incluso, a lo mejor está un poco satanizado lo que voy a decir, pero el sector privado incluso se maneja mejor, con mayor eficiencia. Punto. O sea, si tú vas a un hospital privado, pues tienen más eficiencia que en uno público. Y así en cualquier rubro. O sea, el Estado cuando se trata de ostentar como empresario, fracasa, ¿no? Pues Pemex, yo no estoy diciendo que se privatice la salud. Lo que estoy diciendo es que hay que hacer más eficiente el sector público en materia de salud. Y ahí se ha dicho mucho también y se ha hablado de las farmacias similares, ¿no? Por ejemplo, si no existieran las farmacias similares, de verdad que muchísima gente ya hubiera fallecido también. ¿Por qué? Porque como no te reciben en la clínica que te toca, o porque no hay medicamentos, o porque no hay camas, o espérate, porque a lo mejor hay gente peor que tú, y a lo mejor tú no me sales tan mal, pero ya te moriste en 6 meses, ¿no? Y te estoy dando cita hasta dentro de 7. Claro, Entonces, si no existieran las farmacias similares, o sea, ahí también, de hecho se había mencionado mucho, o sea, es la farmacia que tienes en la esquina y es la que te saca los apuros porque no te reciben o porque no tienes para pagar un hospital privado, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, hay que reconocer que también hay que echar mano del sector privado y que no hay que satanizarlo y que no hay que cerrarle las puertas, porque aparte también la inversión, o sea, se ha perdido también en México y la realidad es que no están volteando a ver y no estamos en un gobierno de cooperatividad, ¿no? Es nada más de yo soy el Estado y se hace lo que yo digo y se hace y la ley para ellos cuando les afecta sí es la ley. Ahí está también el tema y ahí a lo mejor puedo meterme en un tema ya de derecho internacional, pero ¿qué pasó en la Embajada de Ecuador? O sea, claro, en ese momento, ahí sí, están violando todo lo que representa México, ¿no? Y así empezó Claudia. Incluso las instituciones que AMLO en algún momento atacó y mandó a Marcelo Ebrard y no sé qué. Claro. Ahorita que que el presidente de la OEA ya está diciendo, pues no, o sea, Ecuador estuvo mal. Ahora sí. Sí, le aplauden, ¿no? Sí, estoy con Es que le dieron ellos. un trago de su propia medicina con el tema de la ley, no me salgan con que la ley es la ley, claro. Pues se la aplicaron. Claro. A ver, o sea, ¿qué se siente que no respeten la ley? Pues se siente feo, ¿verdad? O sea, digo, no me estoy poniendo del lado de Ecuador, pero también México no ha actuado de la manera correcta en materia de relaciones exteriores. Claro, ¿con cuántos países nos hemos peleado en este sexenio? Claro. O sea, hasta Canadá, con Argentina, con Perú. No, y con aparte Ecuador. muy hipócrita, porque por ejemplo, cuando fue el conflicto Rusia-Ucrania, AMLO pues no se metió, dijo que él no iba a decir nada. Cuando el presidente de Ucrania le pidió a AMLO ser un poquito, o sea, no tan frío y pronunciarse al respecto, él dijo, yo no me quedo callado, el principio de la no intervención. Y ahorita cuando Biden también decidió dar un paso hacia atrás en este conflicto México-Ecuador, no, ya tenemos a López Obrador presionando para que por favor no sea tibio, para que por favor se meta. Entonces, dinos en dónde estás, o sea, no puede ser tan discrecional en cuando me conviene sí, cuando me conviene no. Claro, o sea, también queda muy claro que este gobierno solo es para unos cuantos.
O sea, este presidente creo que es el único que no ha sido representante de todos, sino más bien nada más de lo que ellos creen que de sus seguidores, son de los únicos que él representa. De ahí en fuera, si no estás conmigo, estás contra mía. Y lo mismo ha sido tanto internamente en el país como en el exterior. Ahí está también, lo repito, ¿no? Estados Unidos, España, ¿cuántos países no ya han sido literal declarados en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Oigan, y ya lo empezamos a tocar un poquito, pero me gustaría que lo tocáramos mucho más en forma. A ver, el formato del debate generó muchísima polémica, de los dos lados, ¿eh? O sea, tanto Xóchitl como Claudia en algunas cosas dijeron que no estaban de acuerdo, o sea, que les hubiera gustado un formato diferente. Incluso López Obrador también ya salió en la mañanera a decir que no, que todas las preguntas comenzaban con una premisa en donde no se reconocían los logros de su gobierno. Ay. Si ustedes le hubieran podido cambiar algo al formato o si pudiesen incidir para que el segundo debate tuviese un formato diferente, ¿qué propondrían? Yo creo que de entrada, creo que no ver a los candidatos tan acartonados, sentados, a mí me parece que de entrada no te llama la atención. Si de por sí los mexicanos no están muy politizados y en los primeros minutos del debate es aburrido, pues le cambias. Claro. O te pones a ver una película, a ponerte a ver el debate que sí tendría que ser interesante para todos. Entonces, de entrada, creo que no deberían de estar sentados. Segundo, creo que sí es necesario que se les planteen preguntas a los candidatos que vengan de la ciudadanía, que eso me pareció muy bueno en este primer debate, aunque evidentemente, pues, AMLO quería que le preguntaran cosas a modo y eso no iba a hacer. No, o sea, y aparte les tienen que preguntar por la realidad. O sea, por la realidad, exacto. Tiene que ser cómo vas a resolver el desastre en salud. Ni modo que AMLO quiere que le pregunten, ¿qué harías con el excelente sistema de Dinamarca claro, que por tenemos? Supuesto. O sea. Entonces, de entrada, sí que haya preguntas, pero que sí no den pie a que se desvíen del tema. Tienen que contestar las preguntas que la gente les hace, sí o sí. Y creo que también sería muy bueno que también no hubiera chistosadas a mitad del debate, ¿no? Creo que para el nivel que es un debate presidencial, las chistosadas de Maynes como que no van, ¿no? Ay, yo sé que no se puede, pero yo diría ya no inviten a Maynes, o sea, ni siquiera vale la pena. Nada, faltaban las palomitas como Salomón, ¿no? Por ese tipo de cosas. O sea, entiendo que están desesperados por darse a conocer, pero el nivel de debate debería de ser otro. La gente quiere propuestas. Tampoco quieren que se estén peleando, no quieren que haya memes. O sea, la gente quiere propuestas. Y justo hace rato hice el hincapié en esta propuesta de la tarjeta Mi Salud para demostrarle a la gente que sí hay propuestas de este lado, que Xóchitl sí trae propuestas y no solamente es crítica. Porque sí hay que decirlo, sí hay que señalar lo que Sheinbaum ha hecho mal y lo que es en verdad. Hay que decirlo, pero también hay que proponer, y esas dos cosas la tiene Xóchitl. Frente a Sheinbaum, que nada más se pone a atacar, y el tema del PRIAN, y Calderón, y los de antes, o sea, lo mismo de siempre, el mismo discurso del presidente, pero ¿qué onda con las propuestas? No hay. Y que los neoliberales, y que el conservadurismo. Y yo también respaldo el comentario de Dylan, porque también no me gustó ver a los candidatos tan acartonados. Evidentemente esta parte no beneficia para sentir esa conexión con la gente. A la media hora la gente ya le cambiaba, incluso puedo decir que hasta yo que lo estaba viendo, y un momento en el que ya era como de, ya me aturdía el escuchar todo el tiempo el PRIAN, y nada más ver la sonrisa de Maynes voltear para todos lados. Y francamente sí creo que también para el nivel de debate sería mejor que se presentara esta parte de apertura a la interacción con la ciudadanía. Incluso yo diría que unas preguntas en directo, ¿no? O sea, que se pudieran hacer a lo mejor en línea, de ahorita en este momento están preguntando tal cosa, Claudia, ¿qué opinas? Maynes está, ¿no? Está. Y Xóchitl, ¿qué opinas, no? Entonces, yo sí diría que esta parte podría ser lo más ágil e incluso más dinámico, porque la gente estaría mandando sus preguntas de forma directa, ¿no? Y yo creo que sí tiene que haber cierto control a las mentiras. O sea, a ver, ahí sé que es difícil el papel de los moderadores y entraríamos en un debate filosófico de cuál debería de ser y cuál es más apto para la democracia, etcétera. O sea, pero yo creo que si no... A ver, el INE no puede permitir que Claudia esté afirmando que los feminicidios ya no existen, cuando es
muy claro que no, o sea, es que es engañar a la ciudadanía, es que el chiste de un debate debería de ser informar y atraer a la ciudadanía, no mentirles de esa manera, es que de verdad eso es cínico. Yo entiendo que todo mundo al venderse pues va a poner su mejor cara. A lo mejor no que lo hagan los moderadores, pero que después del debate haya sanciones por mentiras y afirmaciones no verdaderas y todo esto que hace el presidente que miente 90 veces al día. O sea, y que el no INE lo diga, o sea, esto, porque si hablas de datos duros como la impunidad de 0%, eso es un dato totalmente refutable. O sea, eso no es, me caes bien, me caes mal. Claro. Eso es, te puedo demostrar que no es así. A ver, tenemos a la Vilchis, que cuesta de los recursos públicos, diciendo ¿cómo se llama su sección? ¿Quiénes quieren las mentiras? Bueno, pues Claudia se ganaría el cuadro de honor en quiénes las mentiras con el debate. Pero es que para ellos la disfrazan las mentiras de información. De eso son las mañaneras, ¿no? O sea, yo te informo, pero todo el tiempo te estoy diciendo mentiras. Pero justo porque no hay sanciones. Justo. O sea, tiene que haber sanciones ante las mentiras para que los políticos ya no mientan. Y sean del partido que sean, ¿eh? Claro. Ningún político tendría que mentirle a la gente en ninguna parte del país para el cargo que quieran aspirar. Ninguno. Incluso, por cierto, déjenme decirles que Xóchitl Gálvez y todo el equipo de campaña y los presidentes nacionales del PAN, PRI, PRD fueron al INE a pedir que se suspendieran las mañaneras justo por eso. Porque es un lugar en donde se dice mentira tras mentira, en donde se le hace propaganda a Morena, en donde se le hace propaganda a Claudia, y hay que decirlo, tienen que ser suspendidas las mañaneras y también solicitaron que se haga una campaña institucional para dejar muy en claro que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político y nadie te los puede quitar. Porque ¿cómo le dicen? Los cuervos de la nación, ¿no? Los siervos. Ándale, los siervos de la nación van y vociferan que te pueden quitar tu programa social y tú a lo mejor, persona adulta mayor de 80 años, a lo mejor no estás tan informado, ¿no? Y te pueden a lo mejor mentir si van a tu casa y tocan y te dicen este tipo de mentiras. Es decir, debe haber una campaña institucional para dejar en claro que los programas sociales nadie te los puede quitar. Que aparte son programas que ellos han agarrado de bandera y no los hicieron ellos, no los implementaron ellos. Entonces, o sea, cuando ellos vienen y dicen, es que nosotros somos los que lo hicimos, claro que no, nada les cambiaron el nombre, ¿no? Entonces, esto ya existía de gobiernos anteriores y que me digan entonces qué transformación ha habido, porque al contrario, en lugar de beneficiar y de hacer unos mejores programas, lo que han hecho son programas clientelares que al final tampoco sirven para nada y que tampoco suman de nada a la sociedad y que no han aportado, ya lo estamos hablando, del tema de salud, tampoco ha ayudado en nada, ¿no? Que mientras la gente, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Que mientras la gente siga recibiendo de estas migajas que le da el gobierno, que aparte son de nuestros impuestos. Justo, eso o es sea, importante. ellos creen que el gobierno son los que se lo están dando, claro que no, ¿no? Entonces, esa parte es también es algo que tenemos que informar. Ay, perdón, es que hasta me emociono porque digo, es que no es posible que la gente de verdad crea que esto viene del gobierno, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar e informar y decir qué es lo que sí están haciendo ellos, qué es lo que no y cuál es su famosa cuarta transformación, ¿no? Es que justo eso es importantísimo lo que dices. Muchas veces hasta se frasea, los programas sociales de López Obrador, o que te da López Obrador, o que te da Morena, es que no te los da ellos, el dinero no sale con los 200 pesos que AMLO presume tener en la cartera, o sea, ese dinero sale, como dices, en nuestros impuestos, y te tienes que poner a pensar qué te están quitando para poderte dar ese dinero, porque el presupuesto no es infinito, no es que yo te quiera dar más dinero, imprimo más dinero y ya está, claro. Es que para poderte dar a los jóvenes construyendo el futuro, que ojo, no estoy en contra del programa, pero para poder dar ese programa, te tengo que quitar de otras partes. Entonces, ¿por qué crees que la educación pública está tan mal como está? ¿Por qué crees que la salud se ha hecho los recortes que se han hecho? ¿Por qué crees que, o sea, absolutamente todo, no sé, el transporte público, o sea, ¿por qué no te estoy dando todo esto y en algunas cosas te tengo que quitar por austeridad, como las estancias infantiles? Pues, ¿por qué crees que te quito todo esto para poderte dar esos programas que, como dice Marifer, no funcionan de nada? Porque, ok, pueden darle dinero a una familia y a una familia le puede estar cayendo un dinero extra, pero
un programa social, para ser un programa social, necesita de cierta planeación, claro, que el objetivo de un programa social, y se tiene que decir, es que después no necesites ese programa social. O sea, es, hoy te doy una ayuda para poder mejorar un sector de tu vida que está mal y que en unos años ya no lo necesites y que con tus impuestos ahora ayudemos a alguien más. Bueno, esto es, te voy a dar dinero para que votes por mi punto y ya. Pero sí hay que dejar también en claro que lo que propone Xóchitl Gálvez no solamente es que tengas tu programa social, que por cierto no te lo van a quitar. Sí, al contrario. Exacto. Al contrario, va a mejorarse el programa social. Me parece que va a disminuirse la edad para que lo puedas tener desde los 60 años. Y aparte vas a tener facilidades para aparatos auditivos y temas, por ejemplo, a lo mejor de diabetes, atención en el tema de osteoporosis, enfermedades que a las personas pues ya de edad avanzada les suelen dar, ¿no? Pero aparte va a haber esa tarjeta Mi Salud, y vuelvo a esa tarjeta, porque ya no vas a tener que gastar tu programa social en los medicamentos. O sea, ¿de qué sirve que el gobierno te dé dinero para si que te lo vayas vas a a la gastar en medicina? a estas farmacias a pagarlo? Entonces vas a tener tus medicamentos, tus tratamientos y tu programa social. Oigan, estamos tristemente llegando al final del programa. No. Pero a ver, nada más me gustaría, antes de cerrar, hacer un ejercicio con ustedes. A ver. Si ustedes fueran consejeros de Sheinbaum a ver, vamos a hacerlo así. Pobrecito, te va a tocar ser consejero de Sheinbaum, a ti te va a tocar ser consejera de Xóchitl. ¿Qué les aconsejarían para el siguiente debate? A ver, empezamos con Sheinbaum. Con Sheinbaum. Yo le diría, señora Sheinbaum, ya no mienta, porque si no, los mexicanos no votarían por usted. Y aparte le diría que ya no sea tan acartonada, que sea menos fría y que de verdad sienta lo que le está pasando a los mexicanos, que tenga empatía por los mexicanos. Y tercero le diría, aprenda de Xóchitl. Eso le diría a Sheinbaum. Aprenda de Xóchitl, muy bien, eso me gustó. Y a mí me la pusiste fácil porque creo que al final del día, en efecto, había más propuestas del lado de Xóchitl. Y yo lo que le diría a Xóchitl nada más es que sea más ella. Porque yo, conociendo a Xóchitl, pierde un poco su esencia, y ella es muy atrabancada, es muy libre, muy auténtica, ¿no? Muy auténtica. Sí. Y ha perdido un poco esa autenticidad y la perdió bastante en el debate. Entonces, nada más eso, que sea ella y que no deje que no caiga en provocaciones del otro lado de Claudia. Perfecto. Yo también, fíjate que también un poco de Xóchitl, a mí me pareció que lo hizo muy bien, o sea, que la verdadera Xóchitl salió después en el debate. Sí. Las primeras intervenciones de Xóchitl, creo que fueron buenas, pero la escuchaba nerviosa, incluso en el tono de la voz, lo que sea. Creo que si hubiera empezado con el ímpetu que tomó a la mitad del debate, hubiera sido más fuerte. Pero también yo creo que, y regresando un poco al formato del debate, si les hubieran dado un poquito más, o sea, porque también es un poco complicado que te dicen, ¿cómo solucionarías el sistema de salud? Tienes 2 minutos, ¿no? O sea, sí, es como muy... Cuando hay un desastre, ¿no? Exacto, entonces a lo mejor yo creo que Xóchitl, que sí tiene una propuesta, o sea, como Sheinbaum yo creo que se beneficia de que hay menos tiempo porque pues tiene que hablar menos. Xóchitl se hubiera beneficiado de más tiempo para poder profundizar, pero también porque tenía que elegir o entre cuestionar a Sheinbaum, que sí es muy necesario, porque sí, a ver, se tiene que rendir cuentas, o proponer algo que es muy complicado elaborar en un tiempo muy reducido. Entonces yo creo que de más tiempo para proponer sí se hubiera beneficiado Xóchitl. Pues sí, yo creo que tiene que ver con el formato. Si mejoran el formato, puede mejorar el segundo debate, ¿no? A lo mejor hasta Xóchitl se siente ya más cómoda. Ojalá. ¿No? O sea, ya cambiando ese formato no tan corto para dar propuestas, y en qué momento también le haces notar a las deficiencias de este gobierno, y luego pues obviamente la intervención de Maynes pues también te quita tiempo, ¿no? O sea, para que tú Quita las intervenciones de Maynes. Entonces sí, eso también haría más eficiente la dinámica. Y también a los tres yo sí les diría que México está en una situación bastante complicada como para tomarse la política de una forma tan ligera, ¿no? Si ya te toca ser representante, hazlo en serio. Yo creo que Claudia tendría más credibilidad si dijera, ¿saben qué? Sí, reconozco que esto está haciendo mal. Exacto. Yo no respaldo eso, yo me deslindo de eso, pero tristemente ya tiene un jefe político, ¿no? Oye, que también ese es un tema, hay que tocarlo rapidísimo, que se está empezando a especular que están generando cierta fricción ahí dentro de la 4T. Se especulaba entre AMLO y Sheinbaum, por estos encabezados o por estos textos de La Jornada en donde salía como de que Sheinbaum estaba como muy
Pues tan metida en el debate que no defendió que la salud sí estaba bien, ¿no? O sea, todas estas premisas de lo Pues sí, ¿cómo defiendes lo indefendible? A ver, esa es la verdad. ¿Cómo dices que los mexicanos tienen medicamentos cuando no los tienen? O sea, ¿bajo qué criterio? O el tema de los feminicidios, ¿cómo dices que disminuyeron cuando no disminuyeron? O sea, hay cosas que no se pueden defender y pues ahí sí, con perdón del presidente, pues ya ni Sheinbaum se quiere meter en eso porque no hay cómo. Es que eso, yo creo que hasta AMLO está, bueno, sí, AMLO mejor que nadie sabe también de las limitaciones de Pues Claudia sí. Sheinbaum. Él las creó, esas limitaciones. Pero y él no las son hace de más Claudia, evidentes. ahí sí yo creo que es del propio, de la realidad. O sea, creo que Sheinbaum no defienda a AMLO es por el mal gobierno que hay. O sea, más allá de las limitaciones que pueda tener Claudia, pues aunque tuviera todas las posibilidades de defender, no puede defender lo indefendible. Claro, aquí, por ejemplo, como gobierno, pues siempre caes en un desgaste natural, ¿no? O sea, porque siempre te pueden pasar diferentes contingencias. Por ejemplo, en su momento también el terremoto del 85, varios movimientos que como representante, como presidente, pues obviamente no te esperas que eso te suceda, ¿no? Es un desgaste natural, pero vuelvo a lo mismo. Creo que Claudia sí tendría que tomar ahora esta posición de decir, bueno, ha pasado esto se ha hecho mal, pero yo propongo esto, ¿no? Evidentemente, creo que sería lo único que le quedaría como para decir, como dices tú, con qué cara viene y dice las cosas. Esa sería la única cara que pudiera ser la única cara buena de las propuestas que haría Claudia Pero eso Sheinbaum. no está en el librito que le escribe López Obrador, no está, entonces no no se está. va a poder salir del libreto. Exacto. Bueno, pues estamos llegando ahora sí al final del programa. Les queremos agradecer muchísimo, Gracias especialmente a ti. Dylan, Marifer, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un gusto. Recuerden que tenemos la meta de llegar a los 10,000 likes en una semana y también compartir al menos a 2 jóvenes menores de 30 años este programa para que el siguiente debate podamos hacer un diálogo parecido y que lo hayan visto mucho más jóvenes, que al final eso es lo que queremos invitar a que hagan. Les deseamos un gran fin de semana y nos vemos el siguiente sábado en Jóvenes Atípical. Gracias. Familia Atípical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atípical TV se la dirigí a mis queridos alumnos. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre todos sus amigos y conocidos. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a mis alumnos y entre paréntesis, lo que no deben hacer en un debate. Estimados alumnos, con mucho cariño les escribo mi carta semanal a todos ustedes. No solamente a mis alumnos, sino a los estudiantes de mercadotecnia, mercadotecnia política y actuación. Escucharon bien. Actuación. ¿Están listos? Comencemos. La definición de un debate es muy clara. Un debate es la oportunidad que un candidato o una candidata tienen de presentar sus 4 propuestas más importantes en 3 minutos cada uno. Punto. No son ni madrazos entre ellos ni nada por el estilo. Un debate se ensaya como una obra de teatro. 2 días y medio antes del debate, encerrados en un lugar con cámaras y dobles de los candidatos opuestos para contestarles a nuestros candidatos. ¿Qué pasa si se ensaya bien el predebate? El candidato llega seguro y confiado. Llega con esa paz sabiendo lo que tiene que decir. Si ensayan mal, vendrá el ridículo. Si ensayan bien, cumplieron con su objetivo. Después del debate, se van a cenar y festejar su participación. Si la riegan, el ridículo. La prensa se los acaba al día siguiente, porque si no sabían, el debate se gana al día siguiente en lo que se llama el post-debate. ¿Por qué en el post-debate y no en el debate? Porque los debates son de hueva y eso genera muy poco rating.
La gente prefiere ver Netflix que el debate. Pero regresemos al predebate. En caso de la narcocandidata Titina Sheinbaum del narcopartido Morena, no fue la prensa que la madrió. Fueron Xóchitl y el padre putativo de Titina, Andrés. La madriza que le puso el narcodictador fue inolvidable, pero para ella. ¿Cuáles fueron los errores de Titina? Primero, contratar como entrenadores a unos ineptos. Aceptar que estos ineptos la posicionen para el debate como la bruja escaldufa, la famosa bruja de Cachirulo. Y si no saben quién es Cachirulo, pregúntenle a sus abuelos. A Titina le dijeron que no vea a la candidata cuando habla, que no la llame por su nombre, que le diga candidata del PRIAN, que no le conteste ninguna pregunta, que sus respuestas sean sus logros en la jefatura de gobierno, aunque no haya tenido ninguno, que no diga qué va a hacer como presidenta, porque obviamente no tienen ni la más remota idea, que sea soberbia y que si puede, sea más mamona de lo que es, que no fume a su aliado el candidato del MC, que no mencione para nada la palabra Andrés, gran error, que mienta lo más que pueda y que por favor repita mínimo 39 veces la palabra pueblo, mínimo, y que por favor no se le ocurra decir que por su culpa perdieron la elección primaria y 8 alcaldías en la Ciudad de México en el 2021. ¿Ahora sí logran entender por qué Xóchitl le dio su primera madriza de 3? Porque Titina sí ensayó, pero sus estrategas la regaron en la estrategia Albil. Estoy seguro que ahora querrán saber la estrategia de Xóchitl. Me van a perdonar, pero no se las voy a decir ni a ustedes ni a ella. Con una excepción, si ella me pregunta mi opinión, se la daré. Y se la daré solamente a ella y en privado. Mi predicción del segundo debate. Titina seguirá de bruja escaldufa y seguirá igual de mamona. Mencionará mínimamente 39 veces la palabra pueblo. Y esta vez, para evitar otro regaño, mencionará la palabra de Andrés mínimo 14 veces. ¿Y qué creen? Xóchitl se la volverá a madrear. Familia Típica, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando de la programación de Atypical TV y nos vemos el próximo jueves. Buen día.